¿Una enfermera? ¿En serio, Marcus? La voz de mi suegra resonó por todo el comedor de su mansión. De todas las mujeres que podías elegir, te casaste con alguien que limpia después de los enfermos. Me quedé sentada en silencio, apretando el tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Era nuestra primera cena familiar desde que Marcus y yo nos casamos hace 3 meses, y ya estaba siendo un desastre. Madre, Elena es una profesional de la salud, no una sirvienta, Marcus defendió, poniendo su mano sobre la mía bajo la mesa. Por favor. Victoria Thompson, mi suegra, agitó su copa de vino tinto. He donado millones a hospitales. Sé exactamente lo que hace una enfermera. Y no es el tipo de nuera que esperaba para la familia Thompson. El mayordomo, James, quien había trabajado para la familia durante décadas, me dirigió una mirada comprensiva mientras servía el plato principal. Victoria, intervino mi suegro, Richard, con voz cansada. Es suficiente. Suficiente. Victoria rió amargamente. ¿Sabes cuántas herederas y mujeres de sociedad he intentado presentarle a Marcus durante años? ¿Cuántas conexiones empresariales podríamos haber forjado? Pero no, él elige a una chica que probablemente gana en un año lo que gastamos en una cena. Gano lo suficiente para mantenerme, respondí finalmente, intentando mantener la compostura. Y amo mi trabajo. Ayudo a personas cuando más lo necesitan. Victoria me miró como si fuera una cucaracha en su perfecta mesa de caoba. Oh, querida, el dinero siempre importa. Especialmente en esta familia. Marcus puede que esté cegado por lo que sea que vea en ti, pero yo no lo estoy. Nos vamos. Marcus se levantó abruptamente, tirando su servilleta sobre la mesa. Madre, cuando decidas tratar a mi esposa con respeto, entonces podemos hablar. Marcus. Victoria se puso de pie también. Siéntate inmediatamente. ¿No has probado el plato principal que específicamente pedí que prepararan para ti? Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, Victoria gritó, «Eres solo una simple enfermera. Mi hijo merece a alguien de nuestra clase». En el auto, Marcus golpeó el volante con frustración. «Lo siento tanto, Elena. Mi madre, ella no siempre fue así». «¿No?», pregunté suavemente, mirando por la ventana las luces de la ciudad. «No», suspiró. «Desde que enfermó hace unos años, se volvió más amarga, más controladora. Como si quisiera asegurarse de que todo esté perfectamente ordenado antes de». «¿Antes de qué?». «Nada», Marcus sacudió la cabeza. «Es solo que, hay mucho que no sabes sobre mi familia». Las siguientes semanas fueron tensas. Marcus recibía llamadas diarias de su madre, pero se negaba a contestar. Su padre ocasionalmente nos visitaba, siempre disculpándose por el comportamiento de Victoria. Un mes después de la desastrosa cena, recibí una llamada en medio de mi turno en el hospital. «¿Señora Elena Thompson?», una voz formal preguntó. «Sí, soy yo. Lamento informarle que su suegra, Victoria Thompson, ha fallecido esta mañana. Como su nuera, su presencia es requerida en la lectura del testamento mañana a las 10 de la mañana». Me quedé paralizada en el pasillo del hospital. Victoria había muerto. A pesar de nuestro último encuentro, sentí una punzada de tristeza. Nunca tendríamos la oportunidad de arreglar las cosas. La lectura del testamento fue exactamente como esperaba. Victoria dejó la mayoría de su fortuna personal a varias organizaciones benéficas, con algunas propiedades y acciones distribuidas entre Marcus y su padre. Pero entonces, el abogado sacó un sobresellado. Y ahora, anunció, el testamento privado de Victoria Thompson, escrito hace 3 semanas, específicamente para su nuera, Elena Thompson. El silencio en la habitación era ensordecedor. Marcus me miró sorprendido. Richard se inclinó hacia adelante en su silla. El abogado abrió el sobre y comenzó a leer. «Querida Elena, si estás escuchando esto, significa que mi tiempo se ha acabado. Pero antes de partir, necesito confesarte algo. Algo que cambiará tu perspectiva sobre todo lo que ha sucedido». El abogado continuó leyendo la carta de Victoria. «Querida Elena, la noche de esa cena familiar, no fue solo una demostración de desprecio. Era una prueba. Una prueba que, aunque no lo supieras, pasaste con honores. Verás, hace 5 años, cuando me diagnosticaron una enfermedad terminal,
Comencé a observar secretamente a todas las personas que se acercaban a mi hijo. Herederas, empresarias, socialites, todas ellas mostrando el mismo patrón, codicia apenas disimulada. Pero tú eras diferente. Te investigué a fondo. Hablé con tus pacientes, con tus colegas. Incluso me hice pasar por paciente en tu hospital 3 veces. Marcus jadeó sorprendido. Richard se quitó las gafas, limpiándolas nerviosamente. La enfermera Elena nunca supo que esa anciana difícil en la habitación 304, la señora Victoria Watson, era yo. La misma que te gritaba a las 3 de la madrugada pidiendo agua, la que se quejaba de todo, y sin embargo, nunca perdiste la paciencia. Siempre fuiste profesional, siempre fuiste amable. Te vi trabajar turnos dobles cuando otros enfermeros se enfermaron. Te vi usar tu propio dinero para comprar juguetes para los niños en el ala pediátrica. Te vi consolar a familias en sus peores momentos. Y cuando comenzaste a salir con Marcus, seguí observando. No por su dinero, sino por él. Vi cómo lo hacías reír, cómo lo apoyabas en sus momentos de duda, cómo lo inspirabas a ser mejor persona. El abogado hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Mis manos temblaban. Por eso organicé esa cena. Necesitaba ver cómo reaccionarías ante el desprecio directo. ¿Te derrumbarías? ¿Pelearías? ¿Mostrarías tu verdadera naturaleza? Pero mantuviste tu dignidad. Defendiste tu profesión sin atacarme. Mostraste el mismo respeto y compostura que muestras con tus pacientes más difíciles. Así que, Elena, te dejo esto. El 50% de mis acciones en Hospitales Thompson, valoradas en aproximadamente $100 millones. Pero hay una condición. No puedes venderlas. Debes usar tu experiencia como enfermera para mejorar nuestros hospitales desde adentro. Quiero que uses tu compasión y conocimiento práctico para transformar la atención médica en todos nuestros centros. También te dejo mi casa de verano en los Hamptons, donde espero que tú y Marcus críen a sus hijos, y una carta personal para cada uno de tus futuros hijos, explicándoles lo orgullosa que estoy de tener una nuera como tú. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Marcus apretó mi mano, sus propios ojos húmedos. Y una cosa más, continuó el abogado. Un video que Victoria grabó hace una semana. La pantalla en la pared se iluminó, mostrando a Victoria en su cama de hospital. Se veía pálida pero serena. Elena, si estás viendo esto, significa que mi plan funcionó. Sé que mi comportamiento te lastimó, y lo siento profundamente. Pero necesitaba asegurarme de que la fortuna familiar quedara en manos de alguien que entendiera el verdadero valor de cuidar a otros. Marcus, hijo mío, elegiste mejor de lo que imaginas. Y Richard, querido, ahora puedes dejar de preocuparte por el futuro de los hospitales. Elena los llevará en la dirección correcta. El video terminó, dejando la habitación en silencio. Richard fue el primero en hablar. Ella nunca me dijo nada de esto. Típico de mamá, Marcus rió suavemente, limpiándose los ojos. Siempre 3 pasos adelante de todos. El abogado sacó más documentos. Hay más detalles sobre la transferencia de acciones y... De repente, la puerta se abrió de golpe. Una mujer elegantemente vestida entró, seguida por 2 hombres en traje. «Detengan todo», gritó. «Soy Patricia Thompson, prima de Marcus, y exijo una revisión de este testamento. Es claramente un fraude». «Patricia». Marcus se puso de pie. «¿Qué estás haciendo aquí?» Patricia avanzó, sus tacones resonando en el piso de mármol. ¿De verdad creen que tía Victoria dejaría la mitad de los hospitales a una enfermera? Escupió la última palabra como si fuera veneno. «Señora Thompson», el abogado intervino, «soy Harrison Wells, he sido el abogado personal de Victoria durante 30 años. Le aseguro que todo está en orden». «Tonterías». Patricia sacó un sobre de su bolso. «Tengo aquí un testamento anterior que me nombra a mí como directora de los hospitales. Claramente alguien manipuló a mi tía en sus últimos días». Richard se levantó lentamente. «Patricia, tu tía siempre fue muy lúcida. Incluso en sus últimos momentos». «Oh, por favor, tío Richard, ¿no ves lo que está pasando? Esta oportunista probablemente usó sus habilidades de enfermera para ganarse la confianza de tía Victoria cuando estaba débil». Mis manos temblaban, pero mi voz era firme cuando hablé. «Señora Wells,
¿Podría reproducir el resto del video de Victoria? El abogado asintió y presionó play. La imagen de Victoria apareció nuevamente, y ya que conozco a mi familia, sé que Patricia aparecerá con el testamento de hace 2 años. Querida sobrina, siempre tan predecible. Por eso instruye al Dr. Morrison, al Dr. Chen y a 3 especialistas más para que documentaran mi estado mental cada semana durante el último año. Harrison tiene todos los informes. Patricia palideció. Además, continuó Victoria en el video, las cámaras de seguridad del hospital grabaron todas mis visitas como señora Watson. Elena, querida, ¿recuerdas cuando me caí intencionalmente en el pasillo del 3er piso? Tu reacción inmediata fue proteger mi cabeza, sin importar que tu uniforme se manchara con la sopa que llevaba. Esa grabación está en el sobre azul. El abogado sostenía dicho sobre con una pequeña sonrisa. Y Patricia, Victoria se inclinó hacia la cámara. ¿Realmente creíste que no sabía sobre tus planes de vender los hospitales a esa corporación extranjera? ¿Las reuniones secretas en Ginebra? ¿Los documentos preliminares de venta? Todo está documentado. Harrison, muéstrales. Los hombres que acompañaban a Patricia, obviamente sus abogados, comenzaron a retroceder hacia la puerta. Esto es ridículo. Patricia gritó, pero su voz temblaba. Los hospitales Thompson no pueden ser dirigidos por una simple enfermera. Exactamente por eso serán dirigidos por ella, la voz de Victoria resonó. Porque Elena entiende que un hospital no es solo un negocio. Es un lugar donde la gente viene a sanar, a nacer, a morir con dignidad. Algo que tú, con tus planillas de Excel y proyecciones de ganancias, nunca entenderás. Patricia se derrumbó en una silla, derrotada. Elena, Victoria sonrió en el video. En el cajón superior de mi escritorio encontrarás un diario. Es mi regalo personal para ti. Contiene 30 años de observaciones sobre cómo manejar no solo los hospitales, sino también a nuestra interesante familia. Creo que lo encontrarás útil. El video terminó definitivamente. Los siguientes meses fueron un torbellino. Con el apoyo de Marcus y Richard, implementé cambios significativos en los hospitales. Mejoramos las condiciones laborales del personal, modernizamos equipos, y creamos programas de atención para personas sin recursos. Patricia eventualmente se disculpó, aunque todavía la veo hacer muecas cuando me llama tía Elena en las reuniones familiares. El diario de Victoria se convirtió en mi guía. Entre sus páginas, encontré no solo consejos empresariales, sino también notas personales sobre cada miembro de la familia, incluyendo predicciones asombrosamente precisas sobre cómo reaccionarían al testamento. Un año después, mientras Marcus y yo nos sentábamos en el porche de la casa de los Hamptons, encontré una nota doblada que se había caído del diario. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que todo salió según lo planeado. Sé que te preguntas por qué te puse a prueba de manera tan cruel en esa cena. La verdad es que necesitaba estar absolutamente segura de que la persona que cuidaría el legado de nuestra familia entendiera el verdadero significado de la palabra, cuidar. Te elegí no a pesar de ser enfermera, sino precisamente por serlo. Porque sé que tratarás a nuestra familia y a nuestros hospitales con la misma dedicación con la que tratas a tus pacientes. PD, para cuando encuentres esta nota, probablemente ya estarás embarazada. Será una niña. Sugerencia, Victoria es un hermoso nombre. Con amor, tu suegra. Sonreí y puse una mano sobre mi vientre creciente. Como siempre, Victoria tenía razón. Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como ejecutiva de ventas en una empresa internacional. Mi historia comenzó hace 3 meses, pero para entenderla completamente, necesito contarles sobre mi matrimonio con David. David y yo nos casamos hace 5 años. Él es un buen hombre, pero tiene un defecto significativo. Nunca ha podido decirle no a su madre, Carmen. Desde el principio, Carmen ha intentado controlar cada aspecto de nuestras vidas. Cuando nos casamos, vivíamos en un pequeño apartamento que yo había comprado antes de conocer a David. Carmen siempre se quejaba de que era demasiado pequeño y que su hijo merecía algo mejor. Lo que ella no sabía era que yo había estado ahorrando e invirtiendo discretamente durante años. Hace 2 años, encontré una hermosa casa en venta. Era perfecta, pero necesitaba algunas renovaciones. Como tenía un buen historial crediticio y suficientes ahorros, decidí comprarla a mi nombre. David estuvo de acuerdo,
Él siempre ha sido despreocupado con las finanzas. Isabella, ¿estás segura de que puedes manejar esto sola? Me preguntó David cuando firmé los papeles. Confía en mí, le respondí. He estado planificando esto durante años. Carmen se enfureció cuando se enteró de que yo había comprado la casa sin consultarla. ¿Cómo te atreves a tomar decisiones tan importantes sin el consejo de la familia?, me gritó durante una cena familiar. Es mi dinero y mi decisión, respondí tranquilamente. No hay mí en una familia, insistió ella. Todo debe ser compartido y decidido en conjunto. David, como siempre, se mantuvo en silencio durante la discusión. Las cosas empeoraron cuando comenzamos las renovaciones. Carmen aparecía sin avisar, criticando cada decisión que tomaba. Quería cambiar los colores que había elegido, los muebles que compraba. Incluso intentó convencer a los contratistas de hacer las cosas a su manera. Mamá, por favor, le decía David débilmente. Isabella tiene buen gusto. Tonterías, respondía ella. No sabe nada sobre crear un hogar proper para mi hijo. A pesar de sus interferencias, logré terminar las renovaciones. La casa quedó hermosa, exactamente como la había imaginado. Pero Carmen nunca dejó de quejarse. Hace 3 meses, tuve que hacer un viaje de negocios a Europa. Estaría fuera durante 2 semanas, presentando nuestra nueva línea de productos a clientes internacionales. Era una oportunidad importante para mi carrera. ¿Realmente tienes que ir?, me preguntó Carmen durante una cena familiar antes de mi viaje. Una buena esposa no debería dejar a su marido solo tanto tiempo. Es mi trabajo, Carmen, respondí. ¿Y David me apoya? Por supuesto que sí, dijo ella con una sonrisa que debería haberme alertado. Mi David siempre ha sido demasiado bueno. La noche antes de mi viaje, tuve una extraña conversación con David. Mamá sugirió que podríamos hacer algunos cambios en la casa mientras estás fuera, dijo nerviosamente. Para darte una sorpresa. David, por favor, no dejes que tu madre haga cambios en la casa, le pedí. Es perfecta como está. Lo sé, dijo él. No te preocupes. Debería haberme preocupado más. Debería haber prestado más atención a las señales. Pero estaba concentrada en mi presentación y confié en que David mantendría las cosas bajo control. Qué equivocada estaba. La primera semana del viaje transcurrió sin problemas. David me enviaba mensajes diarios, todo parecía normal. Pero al comenzar la segunda semana, sus mensajes se volvieron vagos y evasivos. ¿Está todo bien en casa?, le pregunté por mensaje. Sí, todo perfecto, respondió. Mamá está ayudando mucho. Esas palabras deberían haberme alarmado, pero estaba en medio de negociaciones importantes y no podía distraerme. Fue mi vecina Elena quien me envió el primer mensaje de advertencia. Isabella, hay personas midiendo tu casa y Carmen está mostrándola a extraños. ¿Está todo bien? Mi corazón se detuvo por un momento. Inmediatamente llamé a David, pero no respondió. Llamé a Carmen, pero tampoco contestó. Finalmente, llamé a Elena. Han estado viniendo personas todos los días, me dijo. Carmen les dice que son compradores potenciales. ¿Están vendiendo la casa? No, respondí, sintiendo que mi estómago se revolvía. Definitivamente no estamos vendiendo la casa. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Carmen. Querida nuera, ya que estás tan ocupada con tu carrera, he tomado la iniciativa de vender la casa. Ya tenemos un comprador y el trato está casi cerrado. No te preocupes, podrás vivir con nosotros bajo nuestras reglas. Así podré enseñarte a ser una verdadera esposa para mi hijo. Mi mundo se derrumbó por un momento. ¿Cómo se atrevía? ¿Y dónde estaba David en todo esto? Llamé a mi abogado inmediatamente. No te preocupes, me dijo después de explicarle la situación. La casa está a tu nombre. No pueden venderla sin tu firma. Pero deberías volver lo antes posible. Cancelé mis últimas reuniones y tomé el primer vuelo de regreso a casa. Durante el vuelo, recibí más mensajes de Carmen. Los compradores son una familia encantadora. Mucho más apropiados para este vecindario que tú. David está de acuerdo en que es lo mejor. Necesita una esposa que ponga a la familia primero. El dinero de la venta irá a una cuenta familiar que yo administraré. Cada mensaje me hacía hervir la sangre más y más. Pero mantuve la calma. Tenía un plan.
Cuando llegué a casa, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Carmen estaba en mi sala, con un grupo de personas que parecían ser una familia, presumiblemente los compradores. David estaba sentado en un rincón, luciendo incómodo pero sin decir nada. «Oh, Isabella», exclamó Carmen con falsa alegría. «¡Qué sorpresa! No te esperábamos hasta la próxima semana». «Evidentemente», respondí, manteniendo mi voz tranquila mientras observaba los papeles esparcidos sobre mi mesa de café. «Déjame presentarte a los Ramírez», continuó Carmen como si nada estuviera mal. «Van a comprar la casa. ¿No es emocionante?». Los Ramírez parecían confundidos. El señor Ramírez se aclaró la garganta. «Disculpe, ¿usted es?». «Soy la propietaria de la casa», respondí directamente. Carmen se rió nerviosamente. «No, querida. Esta es una casa familiar. Y como madre de David, tengo todo el derecho». La interrumpí sacando una carpeta de mi maletín. «Señor y señora Ramírez, lamento que los hayan involucrado en esto. Esta casa me pertenece legalmente. Aquí están todos los documentos, incluyendo la escritura a mi nombre». «Esto es ridículo», gritó Carmen, intentando arrebatarme los papeles. «David, di algo». David finalmente se levantó, pero antes de que pudiera hablar, mi abogado entró por la puerta. Lo había llamado desde el aeropuerto. «Buenos días», dijo profesionalmente. «Soy el abogado de la señora Isabella. ¿Puedo ver los documentos que están intentando usar para esta supuesta venta?». Los Ramírez, claramente avergonzados, se levantaron rápidamente. «Lo sentimos mucho», dijo la señora Ramírez. «No teníamos idea. Nos dijeron que era una venta familiar autorizada». «Por supuesto que lo es», insistió Carmen. «David, diles que tengo autoridad sobre las propiedades familiares». Mi abogado intervino. «Señora Carmen, debo informarle que intentar vender una propiedad sin autorización del propietario legal es un delito. Los documentos que ha estado mostrando son copias falsificadas», grité, finalmente perdiendo la paciencia. «Has estado mostrando documentos falsificados». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los Ramírez se disculparon nuevamente y se fueron rápidamente. Carmen se quedó allí, su rostro alternando entre rojo de ira y pálido de miedo. «David», dije, volviéndome hacia mi esposo. «¿Sabías sobre esto?». Él evitó mi mirada. «Mamá dijo que era lo mejor, que necesitábamos vivir más cerca de la familia». «¿Y no pensaste en consultarme? ¿Tu esposa? ¿La dueña legal de la casa?». «Isabella», interrumpió Carmen, cambiando su tono a uno más suave. «Solo pensaba en lo mejor para la familia. Esta casa es demasiado grande para ustedes dos. Vivir con nosotros sería más práctico. Más práctico para que puedas controlar cada aspecto de nuestras vidas», respondí. Mi abogado intervino nuevamente. «Señora Carmen, debo informarle que mis clientes están considerando presentar cargos por intento de fraude». «No puedes hacerme esto», gritó Carmen. «Soy familia». «No», respondí firmemente. «La familia no intenta robar de otros miembros de la familia. La familia no falsifica documentos. La familia no intenta controlar y manipular». David finalmente encontró su voz. «Isabella, por favor, mamá solo quería». «¿Solo quería qué, David? ¿Robar nuestra casa? ¿Forzarnos a vivir bajo su control? ¿Y tú lo permitiste?». Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, pero me mantuve firme. «Carmen, quiero que te vayas de mi casa ahora. Y David, necesito que decidas. Ahora mismo. ¿Eres mi esposo o el hijo de tu madre?». Carmen comenzó a llorar teatralmente. «David, no puedes permitir que me trate así. Soy tu madre». David se quedó allí, paralizado entre nosotras dos. Su indecisión me dio toda la respuesta que necesitaba. «Bien», dije, limpiando mis lágrimas. «Entonces yo decidiré por ti. Quiero el divorcio». Las palabras «quiero el divorcio» causaron un caos inmediato en mi sala. Carmen empezó a gritar que yo estaba arruinando su familia, mientras David finalmente pareció despertar de su estupor. «¿Divorcio?», balbuceó. «Isabella, no puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado más en serio», respondí. «He tolerado la interferencia de tu madre durante 5 años. He intentado ser paciente, comprensiva. Pero esto es demasiado».
Mi abogado, que había estado tomando notas, intervino. Señora Carmen, debo informarle que tenemos evidencia suficiente de sus acciones fraudulentas. Las consecuencias legales podrían ser severas. Carmen cambió su táctica instantáneamente. Isabella, querida, tal vez reaccioné exageradamente. ¿Podemos hablar sobre esto? No hay nada que hablar, la interrumpí. Intentaste robarme mi casa. Falsificaste documentos. ¿Sabes que podrías ir a la cárcel por esto? El rostro de Carmen palideció. No, no puedes estar hablando en serio. David, di algo. Pero David parecía haberse quedado sin palabras. Se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Tengo una propuesta, dije, mirando a Carmen directamente. No presentaré cargos con una condición: nunca más te acercarás a esta casa ni a mí. No puedes alejarme de mi hijo. David es libre de verte donde quiera, pero no en mi casa. Y hablando de eso, me volví hacia David. Tienes una semana para decidir: o te mudas con tu madre, o aceptas establecer límites claros con ella. No hay término medio. Las siguientes semanas fueron un torbellino de eventos. David se mudó temporalmente con sus padres para pensar las cosas. Carmen intentó diferentes tácticas, llamó a todos los miembros de la familia para que intercedieran por ella, envió amigos comunes a hablar conmigo, incluso intentó disculparse, aunque su disculpa sonaba más como una justificación. Mientras tanto, mi abogado preparó los papeles del divorcio. También presentamos una orden de restricción contra Carmen, respaldada por las evidencias de su intento de fraude. Un mes después, David vino a verme. He estado en terapia, me dijo. Me di cuenta de que mamá ha estado controlando toda mi vida. Y yo se lo he permitido. Me alegro de que lo veas ahora, respondí. Pero es demasiado tarde para nosotros. Isabella, por favor, podemos intentarlo de nuevo. Prometo poner límites con mamá. Negué con la cabeza. David, el problema no es solo tu madre. Es que cuando tuviste que elegir entre proteger nuestro hogar o seguirle el juego a tu madre, elegiste no hacer nada. No puedo vivir así. Pero te amo, susurró. A veces el amor no es suficiente, respondí. Necesito poder confiar en mi pareja. Y esa confianza se rompió. El divorcio se finalizó 3 meses después. Fue relativamente amigable, considerando las circunstancias. David no peleó por la casa, sabiendo que legalmente no tenía ningún derecho sobre ella. Carmen intentó una última jugada. Envió a su abogado argumentando que, como ella había contribuido con consejos y supervisión durante las renovaciones, tenía derecho a una parte del valor de la propiedad. Mi abogado rápidamente desestimó esa ridícula demanda. Hoy, 6 meses después, vivo tranquila en mi casa. Las renovaciones que tanto criticó Carmen han sido elogiadas por todas las visitas. Mi carrera sigue prosperando. De hecho, acabo de recibir un ascenso. David me envió un mensaje la semana pasada. Sigue en terapia y finalmente se mudó a su propio apartamento, estableciendo límites claros con su madre. Me alegro por él, sinceramente. Pero no me arrepiento de mi decisión. Carmen, por otro lado, ha estado diciendo a quien quiera escuchar que soy una mujer malvada que destruyó su familia. Pero la verdad es que ella destruyó su propia influencia familiar con sus acciones. Mi vecina Elena, quien me alertó sobre las acciones de Carmen, ahora es una de mis mejores amigas. El otro día, mientras tomábamos café en mi patio, me dijo, ¿sabes? Carmen pensó que te estaba quitando tu casa, pero en realidad te liberó de una vida de manipulación. Tenía razón. A veces, las peores acciones de las personas nos llevan a las mejores decisiones de nuestra vida. Ahora, cada vez que miro alrededor de mi hermosa casa, sonrío. Es mía, solo mía, y nadie podrá quitármela jamás. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gusta. Nos vemos en el próximo video.